nuestro siguiente invitado es Alejandro Ruiz, periodista, reportero en pie de página. Alejandro, buenos días. Discúlpanos, nos colgamos en esta conversación, en este debate ahí en la mesa de periodistas. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Alberto, a la audiencia, y no te preocupes. ¿Qué tal? Gracias, Alejandro. Publicas en pie de página nuestro texto principal, nuestra principal oferta el día de hoy en pie de página. Es una reflexión acerca de lo que ha ocurrido con algunos casos fuertes que han sacudido a una parte, por desgracia, de la opinión de las redes sociales. Los feminicidios que han ocurrido, los ataques de odio, agresiones a mujeres, a adolescentes, a un niño indígena, de origen indígena en Querétaro, que lo quemaron también con alcohol sus compañeros de la escuela donde iba, la telesecundaria, porque no hablaba bien español y porque es indígena. El caso de Luz Raquel, por ejemplo, y otros feminicidios que han ocurrido, que se definen como crímenes de odio. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay una reflexión importante en esta nota que se titula La ausencia del Estado ante los crímenes de odio. Cuéntanos, ¿de qué va, Alejandro? Así es, pues como lo comentas, ¿no? En el último mes, digamos, estos dos casos, el de Luz Raquel y el de Juan, allá en Querétaro, y Luz Raquel en Jalisco, pues ponen en evidencia, digamos, que la discriminación, que el racismo sigue vigente en nuestro país, ¿no? Eh, en el caso de Luz Raquel, pues bueno, ya sabemos de que sus vecinos la quemaron debido a que su hijo es autista y tenía episodios violentos que molestaban a los colonos de donde vivía. En el caso de Juan, pues bueno, como ya lo comentabas hace un momento, el adolescente no hablaba bien español, es un adolescente de origen ñoñó, ahí en Querétaro, que estudiaba en una telesecundaria de la capital, y que sus compañeros también le prendieron fuego, ¿no? Por suerte Juan no murió, pero no fue el mismo destino para Raquel. Estos crímenes, pues, no pueden ser calificados o no pueden no analizarse desde una perspectiva que no sea el concepto de crimen de odio, ¿no? Ya que, pues bueno, a estas dos personas se les agrede, se les ataca debido a condiciones específicas que tienen, que viven o de sus contextos, ¿no? Juan por ser indígena, Raquel por ser madre de un niño autista, y que bueno, y que desnuda o deja en evidencia la intolerancia que existe aún en la sociedad mexicana, y también el papel débil del Estado para proteger a las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad por condiciones estructurales que no se han erradicado en el país, ¿no? Perdón, Alejandro. En este texto que publicas en pie de página, platicas con Alejandra Haas, que es la directora de Oxfam México. Y ella refiere a que una de los problemas que tenemos justo detrás de este tipo de agresión es un problema estructural, pero lo cual es cierto, por supuesto, pero también hay un tema que te pediría que profundizaras, Alejandro: la ausencia del Estado. Traducido no solamente en que haya o no seguridad o policías vigilando calles, sino un Estado que ha hecho a un lado su tarea, por ejemplo, de brindar todo lo necesario para la atención de personas con problemas de discapacidad, por ejemplo, o personas con una preferencia sexual diferente, y que pues son ciudadanos también y que necesitan la protección de un Estado, que es finalmente el punto básico, la esencia del Estado conocido como tal, y su razón de ser es proteger a los ciudadanos. Cuéntanos un poco más de esto que te cuenta Alejandra. Así es, pues bueno, el Estado mexicano históricamente pues ha firmado, ratificado una serie de convenios internacionales, medidas de protección que digamos, están encaminadas a proteger justamente a la población más vulnerable en el país, ¿no? Sin embargo, estas medidas no se están haciendo efectivas en la protección de estas personas, debido pues a que existe una debilidad en la implementación y una especie de olvido y segregación que es palpable en la vida cotidiana, ¿no? Justamente Alexandra Haas comentaba durante la entrevista que pudimos tener de que, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, no existe una política pública que digamos, atienda el tema de los cuidados
no solamente que se cargan hacia las madres principalmente, sino que no existe una política pública que tienda a repartir sí, repartir estos cuidados entre el hombre y la mujer, pero también la obligación del Estado para proteger, ¿no? Porque los niños cuando cumplen cierta edad dejan de recibir apoyo público y bueno, eso pone en vulnerabilidad y es algo que se dio visible en el caso de Luz Raquel, ¿no? Asimismo, perdón, es que me desconcentro un poco aquí con unas cosas que estoy viendo No, no enfrente te de preocupes. mí. Sí. Asimismo, pues, eh, la falta de voluntad de los gobiernos para atender estas medidas de protección hacia estas personas también influye mucho en la situación de riesgo, ¿no? Como ya comentabas hace un momento, no basta pues que haya muchos policías, no basta esto, sino también se tiene que atender las condiciones estructurales y prevenir de una manera eficaz este tipo de brotes de violencia, ¿no? Porque si bien son alarmantes, son escalofriantes lo que está sucediendo en los últimos meses aquí en el país, no es nuevo, ¿no? Y es parte también de una escalada de cosas que se pueden visibilizar e identificar desde momentos tempranos, ¿no? Desde los insultos, desde las bromas, desde el bullying, como el caso de Juan allá en Querétaro, y también como ciertas amenazas que ponen en riesgo a estas personas que están en una condición vulnerable, están cuidando, están protegiendo o que están simplemente por el contexto en el que vivieron, en el que nacieron, están siendo objeto pues, de discriminación, ¿no? Entonces, la ausencia del Estado es palpable en esas instancias, ¿no? En esos espacios, pues, recapitulando un poco, porque me distraje, ante la carencia de medidas de protección, ante la carencia de políticas públicas que vayan encaminadas para, digamos, mejorar la calidad de vida de estas personas en situación vulnerable y también ante la falta de estrategias de concientizar, de sensibilizar a la población en general, a la sociedad mexicana, para que pues no incurramos, no se incurra en estos actos de violencia que pueden culminar en tragedias como las que hemos visto en estos últimos meses. El problema es que sí tenemos un tema estructural de una ausencia de un Estado, por supuesto, pero el problema es que se combina con otros elementos. Y uno de ellos es una sociedad que reacciona con base en lo que considera que es lo más adecuado, en la influencia que puede haber ante esta ausencia de la protección de las condiciones de vidas, y también, por supuesto, en que en algunos casos se traduce el tema en política pública o en una reacción, forma de ver o tratar de solucionar los problemas la autoridad. Me refiero, por ejemplo, a esta idea que permea mucho en el caso de la violencia de género, que lo hemos comentado otra vez aquí en Momentum, Alejandro. Llega a tal nivel que los agentes responsables en la autoridad, los agentes del Ministerio Público, policías, investigadores, jueces y juezas, magistrados y magistradas, pues reaccionan con base en su propio prejuicio y su propia forma de entender el problema y consideran que la solución es el caso, por ejemplo, de Luz Raquel, que fue asesinada, quemada viva, y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco ahora plantea la hipótesis de que ella misma se roció alcohol y se incendió. Y su prueba, su elemento para decir que eso ocurrió es que ella antes de que ocurriera el crimen o lo que le llevó a su muerte, ella había comprado alcohol y un encendedor. Esos elementos que plantea la Fiscalía me parece que más bien que corresponden justamente a este clima, este círculo vicioso en el cual se ha metido esta sociedad mexicana y que el resultado son estos crímenes, ataques de odio y sobre todo impunidad. ¿Qué te dice a ti todo esto que vemos ahora mismo, Alejandro? Así es, ¿no? O sea, estamos viendo, y el caso de Luz Raquel es lamentablemente el ejemplo de una realidad que atraviesan miles de personas en el país, una revictimización hacia estas personas, pues, de que fueron víctimas de un crimen de odio y que aún el Estado, pues, se está entendiendo como estructura de gobierno, no solamente el gobierno de Jalisco, sino en general la mayoría de los gobiernos pretenden negar este tipo de condiciones, ¿no? Como lo señalas, ¿no? La fiscalía con eh, estas teorías que inducen, ¿no? A que la población piense de que Luz Raquel fue quien se autoasesinó, ¿no? Cuando hay testigos en el lugar de los hechos que vieron cómo la agredían tres personas, ¿no? Pero también, digamos, de una manera más estructural en este sentido,
La negación de estos crímenes de odio en el país pasa también por una falta de voluntad política para contabilizar este tipo de actos, ¿no? Comentábamos ayer en la entrevista y justamente previamente ya lo hemos venido analizando en otros temas que también están relacionados a crímenes de odio, pero más hacia la comunidad LGBTQ. Vemos pues de que no hay un indicador gubernamental que nos hable de crímenes de odio a nivel nacional, ¿no? Las organizaciones muchas de las veces tienen que estar elaborando estos propios registros a partir de notas periodísticas y si es que salen en las notas periodísticas estos crímenes de odio, ¿no? Y pues bueno, aclarar pues de que los crímenes de odio no solamente son en contra de la población, de la diversidad sexual, sino como lo hemos visto en estos casos, son también motivados por el racismo, son motivados también por la intolerancia a una discapacidad físico-mental, pero también por preferencias religiosas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estamos viendo que el Estado no está contabilizando y no está, digamos, teniendo una voluntad política para construir alternativas que permitan identificar, perdón, estas conductas en la sociedad, ¿no? Asimismo, digamos, esto sería un primer paso, ¿no? Las sanciones, si es que llegan, y como lo estamos viendo en el caso de Raquel, que la Fiscalía se está pues inventando cosas para justamente deslindarse de estos procesos y que no es nuevo, como ya lo comentábamos, pero cuando llegan las sanciones no son suficientes, ¿no? Porque el daño que queda hacia las personas de la comunidad o víctimas directas o indirectas de estas agresiones es muy difícil de resarcir, ¿no? Justamente Alexandra Haas comentaba una reflexión que me parece bastante atinada en torno a qué va a pasar después con el miedo que se le quedó ya al hijo de Luz Raquel, qué va a pasar después con el miedo que se le quedó a Juan allá en Querétaro y qué va a pasar después con toda la población, todas las comunidades que están atendiendo desde los cuidados, que están, digamos, perteneciendo a una comunidad o a un pueblo indígena, este miedo de que son vulnerables, ¿no? Y creo que eso es, eso es la importancia de atender o prevenir los crímenes de odio en el país, ¿no? Porque el daño a la salud mental colectiva, a la salud mental nacional, hablándolo en términos macros, pues es incuantificable, pues, ¿no? ¿Cuántas personas después de estos hechos no están saliendo con miedo a las calles, no están yendo a los lugares con miedo? Porque justamente parece que es muy fácil ir y quemar o ir a agredir a alguien en este país sin que haya una sanción o sin que haya, digamos, una política pública de prevención, ¿no? Pero también, y esto lo recalcaba otra de las entrevistadas en la nota, que es Nacheli Ramírez, de la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México, también recalcar, pues, de que la tarea del cuidado colectivo es comunitaria, ¿no? Si bien el Estado tiene este papel fundamental para crear, diseñar políticas públicas y para prevenir este tipo de actos y cuando ocurren, sancionarlos de manera efectiva y oportuna, también a la sociedad nos toca un papel fundamental que es escucharnos, que es justamente entender y abrazar esta diversidad, que es lo que nos hace ricos como país, y pues a partir de ahí, digamos, solidarizarnos y mostrar empatía con las otras personas que pueden no estar en la misma situación que nosotros. Pues ahí está, justamente la reflexión final que haces me parece importante destacarla. El tema sí es que se genera miedo y el miedo se traduce en reacciones tanto de los agresores, por supuesto, muchas veces es la agresión es por miedo, como las víctimas que pues encuentran un infierno verdadero en cualquier paso que dan, no poder salir a las calles por temor a sufrir alguna agresión, es algo que no se puede permitir en este país. Pues Alejandro Ruiz, periodista, reportero en Pie de Página, muchas gracias por tu participación en Momentum y de nuevo una disculpa por hacerte esperar para la conversación. No, no te preocupes, Alberto, gracias a ti y a la audiencia de Momentum y que pasen un muy buen día. Buen día, Alejandro, gracias.